Así es, estamos en el segmento Agenda Legal, un tema interesante el día de hoy, cómo van los últimos avances en el Registro Nacional de las Personas debido al proceso de la nueva identificación nacional. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros el abogado Gonzalo Fuentes, quien ya nos había abandonado un tiempo aquí en Hola Honduras, pero está de regreso, a quien le damos la cordial bienvenida esta mañana. Alejandra, muy buenos días, y a todo el auditorio que nos está viendo, un placer enorme estar de vuelta aquí en la casa. Ya nos había dejado. Es que andaba de viaje, bueno, me llevaron de viaje, pero aquí estoy de vuelta. Bueno, un tema interesante, aparte de que el abogado es miembro ya de la Comisión del Registro Nacional de las Personas, y hablando en torno a esto, que ha generado también mucha polémica, el cambio de la nueva identificación. ¿Cómo van los últimos avances? Háblenos un poco de eso. Bueno, es importante que la población nacional sepa que estos cambios de la nueva tarjeta de identidad conllevan la seguridad jurídica de cada una de las personas y del Estado en su conjunto. Por eso las personas tienen que tener conciencia que cuando nosotros comencemos con todo este proceso de enrolamiento, que será en febrero del 2020, ya está casi todo listo a la vuelta de la esquina, tienen que acudir a nuestras unidades móviles ubicadas en su municipio o lugares de donde usted vive, aldeas, caseríos más cercanos. Nosotros estamos tratando de acercarnos lo más posible a ustedes para que ustedes simplemente tengan que dar unos pasos e ir a nuestras unidades móviles a identificarse. En enero de 2020 tenemos pensado una gira por los Estados Unidos donde estaremos visitando los consulados para equiparlos y para darles todas las instrucciones necesarias para que puedan obtener de los ciudadanos que viven en Estados Unidos las huellas dactilares, los rostros, para que sean parte de este proceso de identificación. Y todo esto, Alejandra, conlleva porque queremos entregar una institución depurada, una institución sana, una institución íntegra, una nueva tarjeta de identidad, un prototipo que en este momento estamos trabajando en él, donde usted en la parte posterior, en el código QR, al escanearlo va a poder tener toda la información necesaria de cada uno de los ciudadanos. Hablando de la depuración, ¿cómo va el tema de la depuración en la base de datos? Es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos llamando a la ciudadanía para que asista, para que presente todos sus datos correctos, su domicilio actual, por aquel tema de que a última hora se cambian de domicilio y esos votos pueden beneficiar a alguien que no corresponde. O que voten los muertos. Bueno, ese es ya otro tema también muy importante, ¿verdad? Entonces estamos depurando las bases de datos en cuanto a domicilio, en cuanto a inconsistencias. Hay personas, Alejandra, que imagínense, tal vez su papá o su mamá tuvo un problema en el apellido, hicieron la corrección, su mamá, pero afecta la base de datos del hijo. Hay que tener pleno conocimiento de que cuando usted afecta su base de datos propia y si tiene hijos, hay que ver los efectos que va a traer en sus hijos. También sus efectos propios, como por ejemplo los créditos bancarios que usted tiene, las propiedades que usted tiene. Si usted es dueña de un inmueble, usted tiene una casa, pero le quitamos el apellido Rivera por X motivo, a través de una resolución judicial, no es porque nosotros vamos a quitar apellidos porque se nos antoje, sino que es a través de resoluciones judiciales, pero le hacemos un cambio en su apellido a usted, entonces ya no sería la dueña del inmueble. Imagínese el problema tan grande que se puede ocasionar en el caso de una persona que quiera incorporar un apellido a su nombre. Por esa razón es importante que antes de hacer un paso como estos, usted tenga una debida, se instruya con un abogado, busque una explicación lógica para que sepa los efectos que puede causar un cambio de un apellido. Igualmente el cambio de un nombre, no el cambio, la rectificación de un nombre, porque no se puede cambiar un nombre. Si yo me llamo Gonzalo, siempre me voy a llamar Gonzalo. Lo que puede pasar es que me lo hayan puesto con S y yo lo rectifique a la letra Z, depende cómo yo haya sido inscrito en la base de datos, en el libro de inscripción de nacimiento. Ese es el que manda. Hay que dejar bien claras las cosas. El libro que manda su nombre es el libro de nacimiento. Por eso es que le piden a cada rato, tráigame la copia de folio de su lugar de nacimiento, porque ese es el que dirige todo el proceso. El proceso o la idea de poder, o de este nuevo proyecto, de poder hacer una modificación en la tarjeta de identidad, ¿es parte de la nueva comisión o ya venía establecida de años anteriores? A la nueva comisión, a nosotros como comisionados del Registro Nacional de las Personas se nos dio una tarea
en el Congreso Nacional, y es la depuración de la base de datos para lograr una depuración en el censo a la hora de las votaciones. Esta depuración del censo es la que nosotros vamos a entregar al Consejo Nacional Electoral para el proceso de las próximas elecciones. Entonces, veámoslo desde el punto de vista que es una tarea que a nosotros se nos ha consignado de importancia a nivel nacional e histórica, porque se entiende que el registro ha tenido muchas autoridades. Y muchas irregularidades también. A eso iba, pero irse a sentar, ahora lo estoy viviendo yo en carne propia, irse a sentar al Registro Nacional de las Personas y recibir todas las quejas de la ciudadanía, de los registros civiles municipales a nivel nacional. Sé que hay registradores que trabajan con las uñas en todo el país y ellos no tienen la culpa, no hay presupuesto a veces. Pero ¿qué pasó con las anteriores autoridades? Solo se fueron a sentar, devengaron un sueldo, no se preocuparon en ningún momento por depurar, por escuchar al ciudadano. Nosotros sí lo estamos haciendo. De hecho, nosotros estamos bien instalados, escuchamos a la ciudadanía, tenemos un equipo de asesores, vamos conforme al camino para tratar de cumplir la meta que se nos ha adjudicado en el Congreso Nacional y entregar esa base de datos depurada. Personalmente, yo recibo a diario personas que tienen problemas en las escrituras de su nombre, problemas de inscripciones, problemas de inscripciones por omisión, personas que nunca en la vida han sido inscritas. Imagínense con una persona de 42 años de edad que no tiene partida de nacimiento. Hay casos. Nunca ha sido inscrito, ¿verdad? Y esas personas llegan a nuestras oficinas y ahora sí les damos el trato correspondiente, ahora sí les decimos, vamos a apoyarles de esta y esta manera. Se han presentado en muchos años irregularidades en el Registro Nacional de las Personas y creo que todos los hondureños lo saben. Y uno de los temas que ha generado o que generó polémica en cierto momento, y no lo veo ahora tanto, fue el tema de muchos jugadores de un equipo de fútbol que estaban dentro del Registro Nacional de las Personas, que no tenían el conocimiento para poder estar ahí y eran metidos bajo cuello o por las mismas autoridades. Bueno, ya que usted lo ventila de esa manera... Es que es la realidad. Es la realidad, exactamente. Ok. ¿Qué pasa con nosotros cuando llegamos? Miles de quejas vinieron a nuestros escritorios a decirnos lo que existe. Con el equipo de fútbol, si bien es cierto, hay conocimientos que no se requiere de tener base de datos registrales en su memoria, porque son meramente mecánicos. Es de tocar una computadora y capturar una huella y capturar una fotografía y Es una mecánica de todos los días que se hace con todos los ciudadanos. Cuando hay un problema de inconsistencia, rápidamente se le pasa a otro departamento que se llama Inforred. Entonces, para ese tipo de empleo, de trabajo, precisamente no se ocupa un conocimiento registral. Sin embargo, la irregularidad de la que usted me dice y que la población está incómoda es cómo hay personas que de pronto devengaban un salario del Registro Nacional de las Personas y desde las 1 de la tarde se iban a jugar fútbol, dejando las ventanillas del registro vacías. Ahí tenemos problemas de empleados. Hay muchos empleados que pasan en el Seguro Social todos los días. O sea, tenemos problemas de empleados y la población nacional sabe que es cierto porque por eso se dan las colas. Más a esto súmele que los futbolistas se iban a jugar fútbol y dejaban las ventanillas botadas. Esto ya es historia. Ahora tuvimos que sentar tuvimos que sentarlos y decirles o el fútbol o el registro. Entonces, considero que el 60% se fueron para el fútbol, apostándole al fútbol, y un 40% se quedaron con nosotros, que justamente yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de ellos porque no los conocía. Y platiqué con ellos y les dije y les pregunté por qué habían preferido quedarse en el registro. Y me dicen, lo que tienen más seguro es el sueldito del registro, no el fútbol. Y el fútbol prácticamente también ahí hay cuello. Sí, ahí prosperan los que tienen cuello. Entonces, ellos se han quedado ahí. Le diré que son de los más brillantes, o sea, de los más rápidos, ágiles para hacer los procesos de identificación, pero yo les dije, se quedan en el registro y no me piden permiso. Ya vamos a hablar sobre el tema de la atención que se les da a las personas que llegan al Registro Nacional de las Personas y también las largas filas que hay que esperar cientos de horas para poder ser atendido. Pero tenemos consultas de WhatsApp, vamos a darle lectura 3182-4375 que nos están diciendo nuestros televidentes. Buenos días, quiero saber si se puede cambiar una letra de un niño que se llama Yaret, pero en la partida aparece como Yaret de esa manera, con J y con Y.
Entonces, ¿cuál sería el trámite que puede hacer la madre, ya que su hijo fue inscrito de esa manera y no está, pues, conforme? Bueno, el primer trámite, no sé de dónde nos escribía. Es importante que me digan de dónde nos escriben para decirles si es del distrito de aquí de Tegucigalpa o de afuera. Lo que tiene que hacer es ir a solicitar la copia de folio del libro de nacimiento de Yaret. A ver, yo di una instrucción ahorita muy clara. Depende cómo aparezca en esa copia de folio. Si aparece con J, ese es su nombre real. Eso no se lo va a poder cambiar. Pero si en la partida de nacimiento le aparece con Y y en la copia de folio con J, entonces procede a corrección por una omisión nuestra, por un error nuestro involuntario o voluntario, como haya sido, pero es error de registro. Solo simplemente al registrador se le dice, corríjame esto por favor porque está malo, es con Y y no es con J. Pero todo depende de su libro de nacimiento, la copia de folio. ¿Qué pasa con los ciudadanos que se encuentran en el exterior del país? Con el tema de la nueva identificación, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ahorita en enero nosotros vamos a ir a hacer esa gira a todos los consulados, porque la única entidad nuestra en el extranjero son los consulados, que son un pedacito de Honduras en los países del exterior. Por ende, es la única institución en la que nosotros podemos confiar y ponerles nuestras bases de datos de identificación, asimismo nuestras máquinas y nuestros procesos, para que sean ellos quienes nos ayuden a capturar en el exterior lo que son las huellas dactilares y la fotografía. Ellos son ministros de fe pública. Ellos nos van a dar a nosotros la garantía de que las personas que lleguen allí a identificarse realmente son hondureños. Hay que tener cuidado con esto, Alejandra, porque se han identificado a personas que no son de Honduras, nicaragüenses, salvadoreños, como hondureños, y no lo son. Por eso es que a veces hay personas que llegan a hacer una inscripción y se le piden tantos documentos y salen molestos. Pero ¿por qué me piden la fe de bautismo? ¿Y qué tengo que ver yo si tengo 40 años? ¿Por qué me piden la fe de bautismo? ¿Por qué me piden los diplomas de la escuela de sexto grado si yo ya tengo 40 años? ¿Por qué me piden testigos? Es porque el registro ocupa saber la procedencia de aquel niño, a ver si de verdad creció en Honduras. Si no, usted puede ser salvadoreña y ahorita a los 30 años vino a Honduras y ahora está pidiendo la inscripción. ¿De dónde me vas a sacar esos papeles? De ninguna parte. Como pasaron o como ha pasado años anteriores, que sí, se ha hecho este tipo de irregularidades. Así es. Ahora estamos bien estrictos con eso. Si usted es hondureña, tiene 40 años, bueno, lo estoy poniendo... 25, por favor. Me voy a imaginar que tiene 40. Okay. Y no se ha inscrito nunca. Se le van a pedir una serie de requisitos, y entre ellos la fe de bautismo, el carnet de vacunación cuando era niño. Unas personas ya no lo tienen. Ahí sí estamos entrando en un tema, ya casi tenemos que finalizar, pero estamos entrando en un tema un poco controversial, sí, porque no todas las personas son cuidadosas en guardar este tipo de documentos. Sí, lo que ocupamos nosotros es conocer la trayectoria de aquel niño, conocer a aquel niño que cuando tenía 7 años vivía en Honduras, para poder nosotros calzar todo el proceso y poderlo inscribir. Bueno, abogado, vamos a seguir hablando de este tema porque me parece muy interesante. Sobre todo se nos quedaron interrogantes que tiene que responder, por ejemplo, la atención a las personas que llegan al Registro Nacional de las Personas con la nueva comisión. ¿Cómo ha mejorado esto? Si realmente ha mejorado o sigue estando en las mismas condiciones de años anteriores, pero lo vamos a hablar o lo vamos a abordar la próxima semana. ¿Qué le parece, abogado? Bueno, me parece muy bien. Gracias al abogado Gonzalo Fuentes, quien es miembro de la Comisión del Registro Nacional de las Personas, por habernos acompañado aquí en Hola Honduras. Agradecemos el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente. Bendiciones.